Hola, ¿qué tal? Les saluda Ivette Contreras. Gracias por estar sintonizando esta primera reunión virtual en español organizada por el Centro de Información Regional. El día de hoy nos acompañan expertos, así como líderes comunitarios, para darnos las actualizaciones sobre el COVID-19 y asimismo contestar sus preguntas que ustedes nos han enviado. Para mí es un honor poder ser parte de esta conversación, pero ahora le quiero ceder el paso al concejal Oscar Delgado, quien ha estado trabajando arduamente para asegurar que nuestra comunidad esté informada. Gracias, Oscar, y adelante. Sparks y la ciudad de Reno, les doy gracias a todos por estar aquí. Estos son tiempos difíciles para todos y queremos que los residentes de Reno sepan que estamos trabajando juntos para prevenir la preocupación de este virus en nuestra comunidad. Existe miedo y preocupación, pero especialmente después que aprendemos que casi mitad de los casos positivos de coronavirus son miembros de la comunidad latina. Ahora más que nunca, es crucial asegurar que todos los miembros de la comunidad estén informados. En esta reunión escucharemos a varios expertos hablar sobre de su salud, bienestar, negocios pequeños y seguridad pública. Muchas gracias a todos por su participación. Para comenzar, me gustaría dar la bienvenida a la senadora Catherine Cortez Masto. Senadora, bienvenida y gracias por estar con nosotros y gracias por su apoyo. Thank you. It is a pleasure to join you, and thank you to the Regional Information Center for putting on this opportunity to get so much important resources out to our community. Thank you, everyone. You know, the Latino community has been disproportionately affected by the COVID-19 pandemic, both in health and finances. And so the entire delegation, we've been working hard to make sure that our community knows, one, there's opportunities to seek health and access to healthcare in our communities. And for so many members in our communities to know that if they are sick, please do not stay at home and don't think that there's healthcare for you. If you exhibit the symptoms, reach out to a doctor and see what type of care that you do need. I want you to know also that for our Latino community, so many are on the front lines right now. They are the ones that are providing care to so many others. And we need to make sure we're taking care of them along with all of ourselves as well. So on my website, we have a disaster resource guide. It's both in English and Spanish. And if you have any questions about how to seek relief or if there's aid or available resources for you, go to the website. Again, it's in English and Spanish, or call my office, and we'll be able to address any needs that you have. But know this, besides the healthcare piece that we want to make sure that you're protected, there's so much relief and aid out there for small business. So many Latinos are either working or need assistance now, or they are small business owners that need assistance. Please know we have resources available to you, and we want to make sure that you get those resources. So anything you need, please reach out to my office. Please take care, stay safe and healthy. And our goal here is to make sure that you have everything you need right now to keep yourself and your family safe at these trying times. So thank you for the opportunity to speak with everyone, and please stay safe and healthy. Gracias, senadora. Le quiero agradecer por participar el día de hoy y también por todo el trabajo que está haciendo para los nevadenses a nivel federal. Muchas gracias de verdad de corazón de parte de toda la comunidad. Ahora quiero resumir brevemente lo que la senadora mencionó en español para ustedes. Ella sabe que nuestra comunidad latina ha sido afectada de manera desproporcional cuando se trata durante lo que ha pasado durante esta pandemia, y sabe también que nuestra comunidad es la que está en primera fila ante este virus como trabajadores esenciales, y por eso está enfatizando la importancia de hacerse la prueba. Si usted está sintiendo síntomas, no tengan miedo, háganse esa prueba, hablen con su doctor, y ella está luchando desde Washington para asegurar que en Nevada tengamos esos fondos para ayudar tanto a los pequeños negocios así como a nuestra comunidad. Así que gracias, senadora, por esas palabras. Ahora vamos a continuar con nuestro tema, con el segmento médico. Le quiero dar la bienvenida al
doctor Wilfredo Torres de la Escuela de Medicina de la Universidad de Nevada, así también como a la doctora Ana Torres de Carson Medical Group y Vanessa Vancourt de Community Health Alliance. La primera pregunta se la haré al doctor Wilfredo Torres. Sabemos que la senadora acaba de mencionar la importancia de realizarse la prueba de COVID-19. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son esos síntomas, doctor? Y también, ¿en qué momento se convierte en una emergencia? Claro, gracias por invitarme. Primero vamos a empezar a platicar sobre los diferentes síntomas que normalmente recurren con el virus de COVID-19. Los síntomas notificados por personas con COVID-19 varían bastante. Hay personas que se presentan con síntomas leves hasta quienes que se enferman gravemente. Normalmente los síntomas se pueden presentar entre el día número 2 y hasta el día 14 después de la exposición al virus. Uno de los síntomas más comunes sería como la tos seca y también la dificultad para respirar. Pero también hay otros síntomas como por ejemplo la fiebre, temblores o escalofríos que no ceden, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta o también la pérdida reciente del olfato o del gusto. Los síntomas se pueden convertir en emergencia y necesita buscar atención médica inmediata si usted desarrolla los siguientes síntomas, como por ejemplo la falta de aire, presión en el pecho que no cede, si la persona afectada se mira confundida o tiene dificultad con despertarse. También si usted nota que los labios y la cara se miran a sus lados, todos estos son síntomas de posiblemente emergencia o de falta de oxígeno y es importante seguir con bien llamar al doctor o ir al cuarto de emergencia. Gracias, doctor, por esa información. Hemos tomado nota. Más adelante les tendré información donde ustedes pueden realizarse esta prueba de manera gratuita. Ahora la pregunta es para la doctora Ana Torres. Sabemos que muchas personas tienen familias, tienen niños pequeños. ¿Los síntomas son igual, los mismos en los niños? ¿Y a qué debemos estar prestando atención? Los niños que tienen el COVID-19 pueden presentar como los adultos, con fiebre y tos seca. En casos más graves pueden tener neumonía y dificultad para respirar, pero es menos probable que se enfermen gravemente. Otros síntomas que pueden tener tanto niños como adultos es mucho cansancio, congestión nasal, diarrea y vómito. También hay niños que no tienen ningún síntoma. Gracias, doctora. Eso es importante porque, como sabemos, los niños a veces no se pueden comunicar igual que los adultos, entonces estaremos pendientes sobre eso. Ahora pasamos con Vanessa de Community Health Alliance. Vanessa, gracias por acompañarnos el día de hoy. Como sabemos, muchos miembros de nuestra comunidad son trabajadores esenciales, son personas que van a la primera fila del virus para trabajar y luego regresan a casa. ¿Qué consejos tienes para ellos para que puedan proteger a sus seres queridos cuando regresen a casa? Sí, gracias, Ivette. Tengo consejos que encontré en el Centro para el Control y la Prevención de las Enfermedades, consejos que me imagino que muchos ya han escuchado también. Lo más básico sería lavarse las manos frecuentemente y evitar el contacto directo. Sé que mucha gente, como mencionaste, no tienen el privilegio de quedarse en casa y tienen que seguir trabajando. Algo simple que podrían hacer en casa es tener como un centro en el hogar donde se pueden cambiar antes de entrar al hogar. Por ejemplo, quitarse la ropa que usaron para trabajar, bañarse de inmediato antes de tener contacto con su familia y ya poder interactuar con sus familiares. La limpieza es súper importante, desinfectar las áreas que tocan frecuentemente, por ejemplo, las puertas, las áreas del baño, las áreas comunes del hogar donde pueden limpiar. Y más que nada tratar de evitar contacto con otras personas que no vivan con ustedes. Sé que tienen que trabajar con otros en el trabajo y las precauciones que mencioné pueden ayudar, pero también quedarse en casa lo que puedan y mantener la distancia, alejarse de otra gente afuera de su hogar. Y también
que no falten las citas médicas que tengan, si tienen cualquier síntoma, aunque no sea síntoma relacionada al coronavirus, que llamen a su médico, no falten las citas. Muchas clínicas como las de nosotros en CHA ofrecen citas telefónicas donde pueden hablar con un médico, y lo más importante es también cuidar su salud, beber mucha agua, comer bien y cuidarse y mantener también su salud mental. Gracias, Vanessa. Yo creo que eso es muy importante también, comportarnos de la manera de que, como si es que si tuviéramos el coronavirus, y actuar de esa manera para prevenir, ¿verdad?, la propagación. Ahora tengo una pregunta más para el doctor Torres. Doctor, si es que alguien ha sido diagnosticado con el coronavirus, ¿qué consejo le puede dar a esa persona para evitar la propagación? Claro. Entonces, lo más importante de saber cuando es alguien en nuestra familia que, digamos, sabemos que tiene el virus de COVID-19, es saber limitar el contacto. Sabemos que el COVID-19 se propaga entre las personas en contacto cercano. Sería una distancia de hasta aproximadamente 6 pies. A través de las gotitas respiratorias que una persona produce al hablar, toser o estornudar. Siempre que sea posible, el cuidador no debería estar en contacto con personas que estén a alto riesgo de enfermarse gravemente a causa del virus 19. Las personas afectadas deberían de usar su propio baño y habitación si es posible. Si tienen que compartir el espacio, procure que haya buena circulación en el aire, en el ambiente. Como por ejemplo, abra la ventana y encienda el ventilador. Esto ayuda a disminuir las gotitas respiratorias que están en el aire. Evite recibir visitas. Claro, entre más personas están en la casa, hay más la posibilidad de que el virus pueda ser transmitido. También, claro, mantenga la distancia. La persona enferma debe de comer o se debe alimentar en su propia habitación siempre que sea posible. Lave los platos y utensilios con guantes, jabón y agua caliente. También lávese las manos después de quitarse los guantes. También es muy importante no compartir cosas. No compartan platos, tazas, vasos, cubiertos o toallas, ropa de cama, ni artículos electrónicos con la persona que esté enferma. La persona enferma debería usar una cubierta de tela para la cara cuando esté cerca de otras personas en el hogar y también cuando salga. Usando el cobertor ayuda a que las gotitas respiratorias no lleguen a otras personas. No usen es importante saber también que no es bueno usar la cubierta de tela en niños menores de 2 años o para gente que ya tiene falta de respiración o le falta el aire. También para el cuidador, use guantes antes de tocar fluidos de la persona afectada. El cuidador también puede usar una cubierta de tela para la cara, pero no se sabe si esto ofrece protección al cuidador. También cuando se lave las manos, hágalo por lo menos 20 segundos y hágalo con frecuencia. Es muy importante limpiarse las manos con frecuencia. No tiene agua y jabón, use el desinfectante que contenga por lo menos 60% de alcohol. Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca hasta después de que se haya lavado las manos. Y finalmente, limpie y desinfecte las superficies y artículos de contacto todos los días para tratar de limitar el progreso del virus. Doctor Torres, muchas gracias por esa información. Ahora quiero volver a pasar con la doctora Ana Torres. ¿Hay algo más que nos pueda recomendar durante este tiempo cuando se trata respecto a lo médico, por favor? Sí, todavía no existe ninguna vacuna para prevenir el COVID-19. Sin embargo, hay cosas que sí pueden hacer. Si su hijo tiene edad suficiente, puede enseñarle a hacer lo siguiente: practicar el social distancing y lavarse las manos.
Claro que sí, muy importante hacer eso con nuestros hijos, ¿verdad? Seguir esas recomendaciones y asegurar de que se están lavando las manos y practicando higiene. Entonces, ahora quiero pasar a una gráfica que tenemos. Muchas gracias a todos los que participaron en este segmento médico. Recuerden, si están sintiendo alguna síntoma, los que mencionó el doctor Torres, por favor, hágase la prueba. Es una prueba gratuita. Solo tiene que llamar al número 775-328-2427. Ahí se le hará una evaluación, hará una serie de preguntas. Esta línea está disponible 24 horas, 7 días a la semana. Hay representantes que hablan español. Después de que se le hace la evaluación por teléfono, se determina si es que usted necesita realizarse esta prueba. Como les mencioné, es gratis, no necesita tener seguro médico, no se le va a hacer ninguna pregunta sobre su estatus migratorio y lo más importante es que esto es 100% confidencial. Esto es solo para la información entre usted y su médico profesional. También quiero hacer énfasis de que esta prueba es muy fácil, dura simplemente 3 minutos. La semana pasada incluso yo fui parte de de una prueba que le realizaron a un voluntario. Fue muy rápido, 3 minutos. No tuvo ni que bajarse de su auto, así que por favor llamen al número, otra vez el 775-328-2427, así que hagas esa prueba si está sintiendo cualquier síntoma, como sabemos, más vale prevenir que lamentar. Así que ahora vamos a pasar al próximo segmento. Vamos a hablar sobre los negocios, los cambios actuales, así como los recursos que existen para las pequeñas empresas. Quiero darle la bienvenida a Armando Ornelas, que nos acompaña de la ciudad de Sparks, así también como a Sandra Renta, que es asesora para pequeños negocios del Centro de Pequeños Negocios de Nevada. Armando, la senadora habló sobre lo que es un poco sobre la ley CARES Act, que está ayudando a los pequeños negocios. Pero la primera pregunta que te quiero hacer es, en un resumen general, ¿cuáles son las regulaciones comerciales actualmente? ¿Hubo alguna actualización sobre el guía, cómo deben de operar los negocios? Posiblemente ayer cuando hubo el discurso del gobernador, ¿cuáles son algunos cambios claves? Armando, adelante. Buenas tardes y gracias por tenerme en el programa. A nivel regional, creamos una guía operativa para los negocios y eso se puede obtener de los websites de las ciudades de Reno, Sparks o el condado. Sí ha habido muchas revisiones de esta guía, especialmente sobre la venta de artículos para llevar. Sin embargo, lo más importante a tener en cuenta es que las empresas permitidas operar tienen que seguir protocolos de seguridad para la protección de todos. Aunque todos los negocios son importantes en la comunidad, como tenemos pandemia, se han hecho difíciles decisiones para limitar el acceso para ayudar a prevenir la propagación de esta pandemia. En los empresas, todos los empleados deberían usar cubiertas faciales que cubran sus narices y bocas y guantes desechables cuando presten servicio en la acera. Los guantes no deben usarse para más de una transacción de cliente. Recientemente y específicamente empezando hoy, se han relajado unas de las restricciones en las empresas, pero otras no se van a relajar hasta el 15 de mayo y mucho va a depender en cómo va el progreso contra controlar la propagación del virus. Así es que ojalá aquí en los próximos 15 días se puedan relajar más restricciones, pero eso va, como dije, a depender mucho el progreso contra el virus. Sí, así es, Armando. Como quien dice, ahorita estamos en esa fase 0 y es posible que, ¿verdad?, el 15 de mayo o antes podamos entrar a esa fase número 1. Te quería preguntar, si hay algún residente que está preocupado quizá sobre cómo está operando un negocio, ¿a quién se le puede informar? Bueno, se puede hacer una llamada a WASHO 311 para reportar casos de negocios que puedan estar violando el orden del gobernador. Muy bien, ¿y me podrías contar un poco cómo están recibiendo multas o cómo es que la ciudad de Sparks está manejando esto? Bueno, desde el cierre, la ciudad de Sparks, igual que el condado de Washoe y Reno, hemos recibido cientos de quejas sobre negocios que no son esenciales, que permanecen abiertos a pesar del orden del gobernador.
la ciudad de Sparks está tomando estas llamadas y está haciendo una investigación inicial y dándoles dando notificación a esas empresas que están operando fuera del orden del gobernador. Gracias, Armando. En un momento regresamos contigo. Ahora le quiero también dar la bienvenida a Sandra Rentas del Centro de Desarrollo para Pequeñas Empresas. Gracias, Sandra, por acompañarnos el día de hoy. Como tú bien sabes, muchos negocios están pasando por un momento difícil en este momento. Han tenido que quizás cerrar sus puertas, han tenido que cambiar la forma en que están operando. ¿Qué tipo de préstamos y subvenciones actualmente existen para apoyar a estos negocios? Gracias, Ivette, por la oportunidad de estar aquí presente hoy. Los programas más populares del gobierno que ha aprobado el Congreso ha sido el EIDL, que es Economic Injury Disaster Loan. Este programa actualmente está cerrado, pero posiblemente ya para la semana que viene pueda ser que se abra otra vez. Esto es una aplicación en línea y, bueno, básicamente el programa te da $1,000 por empleados o por dueño. El otro programa popular es el PPP, que es el Paycheck Protection Program. Ese lo puedes hacer a través de tu banco o a través de un credit union. También muchos de estos bancos ya han cerrado sus plataformas y también hay muchos bancos nacionales que no son conocidos, como Lendio, Cabbage, OnDeck, que también están aceptando este tipo de solicitud. El programa prácticamente es, si tú garantizas la nómina de un empleado por 8 semanas, el programa se te va a perdonar el préstamo. O si recibes comisión o si recibes alguna forma 1099 misceláneos. Muy bien, muy bien. Sabemos que la primera vez que se aprobó dinero para lo de protección de pago, se agotaron rápidamente los fondos. Hubo un segundos fondos, se aprobaron otros fondos. ¿Siguen esos fondos disponibles o se agotaron como la primera vez? Hasta ahora siguen disponibles. Según tenemos la información del gobierno federal, se han aprobado 8,640 solicitudes en el estado de Nevada, cerca de $2 billones. Estos fondos todavía están tardando en que las personas, los comerciantes los reciban, pero sí hay fondos aprobados. Y sí hay compañías o bancos que están aprobando las solicitudes. Así que les exhorto a las personas que no esperen mucho tiempo porque es el primero que entra en el sistema, es el primero que lo va a recibir y nosotros lo podemos ayudar con la solicitud. Sí, he escuchado alguna frustración de la gente que aún no han recibido el dinero, pero viene en camino, ¿verdad, Sandra? Viene en camino, exactamente, sí. ¿Me puedes dar más o menos un estimado de cuánto están recibiendo las empresas en este momento con ese programa de protección de pago? Es de acuerdo a los empleados que tuviste el año pasado. Entonces tienes que demostrar la forma 941 del IRS o simplemente tus gastos netos de tu contribución de impuestos, que es la línea 31. De acuerdo a eso, lo divides entre 12, lo multiplicas por 2.5 y esa es la cantidad que vas a recibir. Perfecto. Y nomás también quería aclarar que esto lo puede recibir también una persona que es self-employed o que es autoempleado, no es siempre una persona que tenga un empleado, ¿verdad? Definitivamente. También las personas que manejan Uber, Lyft, que son profesionales de la belleza, todas estas personas pueden solicitar para estos programas. Gracias, Sandra. ¿Cuál es la mejor manera de contactar a tu oficina para ayuda? Sí, el teléfono es 784-1717, área code 775. Mi línea directa es 775-682-9133 o también pueden ver la página web www.nsbdc, que significa Nevada Small Business Development Center.org. Gracias, Sandra. Te agradezco mucho esta información que nos acabas de dar. Es muy importante para nuestra comunidad comercial. Ahora vamos a regresar con Armando. Armando, sabemos que ya estamos continuando y escuchando sobre ese plan para reabrir los negocios. Incluso ayer tocaste un poquito sobre eso en tu primera respuesta. Ayer el gobernador habló sobre esas fases en las que vamos a reabrir los negocios. ¿Me podrías hablar sobre eso, por favor? Bueno, el gobernador Sisolak firmó una directiva que sí alivia algunas restricciones relacionadas con esta pandemia, pero muchos otros elementos de la estricta orden quedarse en casa se extenderán hasta el 15 de mayo. Y eso incluye los cierres de negocios no esenciales como peluquerías, bares y casinos. Sí se ha permitido ahora, empezando hoy, a muchos negocios
comerciales hacer curbside delivery, pero siguen las otras restricciones. No pueden entrar personas a los edificios, a los negocios todavía. Si no son esenciales. Sí, es muy importante. Gracias, Armando, de verdad. Incluso depende mucho de nuestro comportamiento, obviamente, y de asegurar que siga disminuyendo ese número de hospitalizaciones y de contagios para poder, ¿verdad?, continuar reabriendo los negocios y continuar con las fases que ha estipulado el gobernador. Ahora, quiero también hablar con el concejal Oscar Delgado. Él está muy involucrado con nuestra comunidad, especialmente con la comunidad comerciante. ¿Qué es lo que estás mirando? ¿Qué es lo que te han dicho? Gracias, Iván. Sabes que muchos de los negocios todavía necesitan más y más información, ¿verdad? Y es que estamos tratando de hacer ahorita mismo, pero necesitamos que ellos mismos también tratan de llamar. Por favor, ya nos damos tantos números, ¿verdad? Pero aquí hay otro. Si tienen preguntas, 334-4636 es Reno Direct con la ciudad de Reno. 334-4636 es Reno Direct. Y si tienes unos quejas, si tienes ideas, si necesitas saber qué está pasando, qué dijo el gobernador, por favor llaman. Ahí tenemos gente que también habla en español y los pueden darle más información hasta cuando pueden abrir las puertas. También hay muchos restaurants, ¿verdad? En la ciudad, y muchos tienen preguntas. Oscar, ya podemos vender margaritas to go. ¿Cómo se trabaja? Es de seal, sí, trabaja seal o no trabaja el seal, o cómo se trabaja el curbside. Necesitamos también que la gente, la ciudad, que lleguen si necesitan, que lleguen directamente a su restaurante para enseñarlos a veces, y es importante que que la ciudad salgan y los enseñen, no nomás de pura palabra, ¿verdad? Ojalá es que la ciudad de Reno está tratando de hacer. Parece que también la ciudad de Sparks y el condado, que llegamos a los negocios, los enseñamos cómo se trabaja. Fui al restaurante de Chewy hoy y me explicó, hey, ¿sabes qué, Oscar? Que me ayudó es que el Health Department llegó y me enseñaron cómo trabajan, no nomás de puro hablar, ¿verdad? Eso es que estoy escuchando de la comunidad, que necesitan a alguien que llega y los enseñe cómo se hace. Gracias, Oscar. Me da mucho gusto que la ciudad de Reno está poniendo de su parte para ayudar a los empresarios, no nomás hablando con ellos, sino, ¿verdad?, yendo en persona y decirles, mira, así es como funciona esto. Mira, ahora puedes vender bebidas alcohólicas y se puede hacer de esta manera. Entonces, por favor, sepan que tienen esos recursos en la ciudad de Reno para que los puedan ayudar y enseñarles en persona cómo operar su negocio durante esta crisis. Armando, ¿tiene algo similar así en la ciudad de Sparks también, donde están ustedes personalmente ayudando a los empresarios en persona? No hemos hecho eso, pero si hay preguntas para nosotros sobre las restricciones o cuáles negocios pueden operar en cuál manera, pueden hablar a las oficinas de la ciudad de Sparks. Mi número personal es 353-1644. Así es que empiecen conmigo y les ayudamos como podemos. Gracias, Armando Ornelas. Ya saben, yo sé que hemos estado compartiendo muchos números de teléfono durante esta reunión virtual, pero vamos a tener esos números disponibles para usted, para que no, en caso de que no tengan el suficiente tiempo de estar apuntándolos en este momento, no se preocupen, vamos a tener esos números de teléfonos disponibles próximamente. Ahora vamos a hablar sobre la seguridad pública. El 311 WASH es una herramienta importante. Con el simple hecho de marcar el 311, usted es conectado a una línea, un centro de llamadas para hacer reportes que no son de emergencia, o también para recibir información sobre servicios que hay aquí en el condado Washoe. Precisamente nos acompaña María Alvarado. Ella es una de las que trabaja en este centro de llamadas del 311. María, me gustaría saber cuáles son las llamadas o qué es lo que estás escuchando de nuestra gente durante este tiempo. Hola, muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias por tenernos. Durante la pandemia
las preocupaciones mayores han sido de la comunidad no sintiéndose bien en el trabajo. Muchas preguntas que recibimos son que ¿por qué no han cerrado el negocio si alguien ha dado positivo por COVID-19? ¿Por qué el empleador no comparte cuando alguien ha dado positivo por COVID-19? Y una pregunta muy frecuente es que los empleadores no están cumpliendo con las reglas del distanciamiento social, no están brindando protecciones adecuadas y no están siguiendo los protocolos de saneamiento. Muy bien, María. Y entonces en ese momento cuando alguien llama, le están dando estos reportes, ¿qué son algunos de los recursos o qué es lo que están ustedes, información están ofreciendo para darles tranquilidad a nuestra gente? Si hay un empleador que no está cumpliendo con las reglas establecidas, los referimos a OSHA, que es la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional del Estado de Nevada. Es un número diferente del 311, pero nosotros le podemos dar ese número cuando hablan con nosotros. Y adicionalmente, si alguien ha dado positivo por COVID-19 y su empleador le está exigiendo que vaya al trabajo, nosotros les pedimos que no lo hagan, que ayuden al distrito de salud a prevenir la enfermedad, reporte sus contactos directos que ha tenido, sea la familia, sea los compañeros del trabajo, sea sus amistades. El Distrito de Salud solamente quiere prevenir la propagación del virus y si sepa que sí va a haber consecuencias si usted conscientemente está propagando el virus en la comunidad. Gracias, María. Como sabemos, ese número 311, si no lo tienen guardado en su celular, guarden ese número porque ahí es un centro de llamadas donde usted puede hacer reportes que no sean de emergencia y también recibir información sobre servicios que existen aquí en el condado Washoe. Así que es una herramienta muy útil para todos. Gracias, María. Ahora quisiera hablar con el detective Joe. Muchas gracias, detective, por estar aquí el día de hoy. Sabemos que hay muchos rumores en este momento cuando se trata sobre la seguridad pública. El rumor que yo he escuchado y que mucha gente ha escuchado es de que conductores están siendo multados por conducir sin un permiso o una carta más bien de sus empleadores que confirma que son trabajadores esenciales. ¿Es verdad que se requiere tener una carta y es verdad que están multando? Buenas tardes. Eso simplemente no es cierto. No puedo hablar por otras comunidades, otros condados o estados, pero aquí en el condado de Washoe no vas a recibir una citación simplemente por manejar en las calles así. No tienes que ser un trabajador esencial solo para salir de su casa. Y los oficiales no están pidiendo cartas de eso, de que dice que tú eres trabajador esencial. Eso no es cierto. Pero los oficiales sí están hablando con grupos de personas que están juntados nomás para darles informaciones de esta separación social. Y los oficiales también están chequeando las áreas que están cerradas según los órdenes del gobernador. Y si ellos encuentran personas en esas áreas cerradas, esas personas pueden recibir citaciones. Gracias, detective, por esa información. Así que ya veo, están hablando con personas que se están reuniendo de 10 o más personas, ¿no? Y si están entrando a esos lugares que tienen que estar cerrados, ahí sí pueden estar multados. También hemos visto, tal vez a nivel nacional, en otros estados, que se ha aumentado el número de casos de violencia doméstica. Es algo que estamos viendo también aquí localmente, y si es así, ¿qué consejos tiene para personas que tal vez son víctimas de esta violencia? Pues no, realmente en este momento en esta comunidad no hay más reportes de violencia doméstica, pero la violencia doméstica continúa a ocurrir. No acabó, pero cada día hay problemas con eso, con violencia doméstica. Y hay ayuda para víctimas de eso.
puedes llamar 911 o si está ocurriendo violencia o incluso si tienes miedo que va a pasar violencia. Y si no hay emergencia, también hay líneas directas de ayuda para violencia doméstica que puedes llamar a obtener asistencia 24 horas del día. En el website de nosotros, el washoesheriff.com, hay un listo de todos esos que hay. Y 12 de esos son un Safe Embrace, se llama, y Centro de Recursos para Violencia Doméstica. Los 12 de esos es abierto 24 horas por día. Gracias, detective. Le quiero agradecer a usted y a todos los uniformados por todo el servicio que han hecho para nuestra comunidad, para mantenernos seguros. De verdad, gracias. Reciba ese agradecimiento de parte de toda la comunidad. Nomás quiero también preguntarle, ¿ha disminuido el crimen durante esta pandemia? ¿Cuáles son tal vez los crímenes más comunes en este momento? Pues los crímenes ahorita todos aparecen que están bajo ahorita. Pero todavía hay muchos carros que están robando anoche porque la gente no está abrochando las puertas. Y yo creo que eso es el único que están viendo que es para arriba ahorita. Ok, eso es lo que estamos escuchando, que hay un aumento de robos de autos, así que por favor sigan, ¿verdad? Siempre tomando esas medidas de que aseguren su auto y no dejar nada de cosas importantes o a la vista, ¿verdad? Que puedan tal vez atraer a los criminales. Entonces, muchas gracias, detective. De nuevo, gracias por todo el servicio que nos brinda la comunidad. Ahora vamos a pasar con el bombero Miguel Orduña. Sabemos que en este momento la preocupación número uno de las personas es obviamente el COVID-19, pero sabemos que también se acerca lo que es la temporada de incendios y hemos visto un incremento de personas que están haciendo actividades al aire libre. Entonces, ¿cuáles recomendaciones nos puedes brindar en este momento, Miguel? Adelante. Muy buenas tardes y gracias por la invitación. Y lo primero que nada nosotros queremos dejar saber a la comunidad hispana es de que es muy importante para nosotros en el Departamento de Bomberos de Truckee Meadows Fire Rescue. Y primero que nada, nosotros queremos dejarles saber de que estamos preparados con todo el equipo de protección adecuados para responder a emergencias médicas durante esta época del coronavirus. Y lo más importante, queremos recordarles a nuestros residentes del condado de Washoe County que necesitamos trabajar juntos para asegurarnos y reducir la amenaza de los incendios forestales y alrededor de nuestro condado. Alrededor de 85% de todos los incendios que son causados forestales son por causa de humanos y esto lo podemos controlar. Quisiéramos recordarles que no participen y reducir las actividades que podrían causar estos incendios alrededor de nuestro condado. Por ejemplo, salir a disparar armas a objetivos en el desierto no es recomendable y en áreas va a ser restringido. Y también queremos acordarles de no quemar hierbas o materiales de jardín alrededor de sus casas y mantenerse con mucha atención. Y también hacer fuegos de campamento van a ser prohibidos, especialmente alrededor de nuestras casas o de los pastos secos. Y también reducir las actividades del soldar o cortar materiales que causan chispas, como de metales, alrededor del pasto también y de sus casas. Todo esto no lo podemos detener todo, pero estas actividades, pero simplemente les pedimos que estemos atentos y que tengan muchas precauciones si van a participar en actividades afuera de la casa durante estas temporadas. Gracias, así es, Miguel. Obviamente, aunque estamos viviendo en este momento difícil, pues todo sigue en marcha, ¿no? Igual como que sigue esta época de incendios, así que hay que tomar esas precauciones. Sabemos que ahorita que se está sintiendo ese calor, queremos salir, hacer actividades, hacer carne asada, hacer actividades, ir a acampar. Entonces, por favor, tomen muy en serio las recomendaciones que nos ha dado
hoy, Miguel, y no olvidar eso, esos consejos. Muchas gracias. Quiero agradecerle tanto a María como al detective Joseph y también Miguel por esta información en nuestro segmento de seguridad pública. Ahora vamos a pasar con la educación, que es algo que ha estado en la mente de todos los padres de familia, así como los estudiantes. Sabemos que ha cambiado drásticamente ahora la forma en que estamos haciendo la educación desde casa. Y por eso le quiero agradecer mucho a Fátima, que está aquí el día de hoy. Ella trabaja para el condado, el distrito del condado de Washoe, el distrito escolar del condado de Washoe. Obviamente ella está viviendo estos cambios, me imagino, tanto como madre como también parte del distrito. ¿Qué consejos le puede dar a los padres que ahora, verdad, aún no están trabajando desde casa y al mismo tiempo tienen que tomar este rol de maestro? ¿Qué consejo les puede dar a esos padres que, como digo, están trabajando desde casa, tienen que ser maestros, o que quizás siguen trabajando y dejan a sus hijos, verdad, atentos a esta educación desde casa? Adelante, Fátima, queremos escuchar tus consejos. Gracias, Ivette, por la invitación y gracias a todos. Muy buenas tardes. Bueno, sí, es un tiempo como ningún otro, y sí, como mi experiencia propia de madre y también seguir trabajando en casa, es a veces difícil poder hacer los dos, pero una de las cosas que hemos recomendado es primero considerar siempre el bienestar emocional de nuestros hijos. Y para hacer eso, para que ellos se sientan tranquilos, lo más importante es empezar con uno mismo. Como adulto responsable del cuidado de los niños, es empezar por manejar nuestra ansiedad y preocupación y también cuidar nuestra salud física. Cuando estamos en un hogar tranquilo, seguro, donde los niños se sienten amados, es más fácil que ellos puedan realizar las tareas que tienen que hacer. En cuanto a las tareas, lo que podemos o lo que recomendamos es de que traten de hacer un horario y una rutina en sus casas. Recuerden, sus hijos están acostumbrados a una rutina escolar y en la manera que sea posible debemos de tener un horario que les permita saber qué es lo que se espera de ellos durante el día. Claro, el horario va a ser flexible, no pueden estar horas y horas enfrente de la computadora o en el escritorio escribiendo, pero sí tenerles una idea de lo que van a tener que hacer ese día. También quiero recordarles que vamos a tener nuevos materiales que van a ser para las semanas del 11 al 29 de mayo y los vamos a distribuir la próxima semana, y estos materiales impresos y también en línea van a incluir ejemplos de cómo organizar su día sobre el aprendizaje a distancia para que lo revisen. Nuevamente, ser flexible en lo que esperamos de nuestros hijos. Esta es una situación como ninguna otra, ya lo sabemos, y tenemos que ser muy pacientes con nosotros y con nuestros hijos. Si hay un día que a lo mejor ellos dicen, ¿sabes qué? Hoy no quiero, no puedo, mi cabeza, lo que sea, hacer la tarea, está bien, le podemos dar un descanso. Es importante recordar que los materiales no se exigen que se entreguen exactamente en la fecha que dice el paquete. Entonces existe la flexibilidad de que a lo mejor este día no hicieron nada, pero el día siguiente van a recuperar hacer los trabajos. Otro consejo es que también incluyan actividades físicas de movimiento, música y arte en el día. Eso es algo que a los niños naturalmente les gusta, buscar la manera de salir juntos a caminar, de ponerse a jugar afuera con los hermanos, de salir a pasear incluso, y también hacer arte, dejarlos que dibujen, que se pongan a cantar o bailar, eso también les ayuda. Otras cosas más prácticas es que las actividades que vienen en línea y en los paquetes que les estamos dando se pueden modificar. Es decir, si a lo mejor la tarea que viene impresa de matemáticas a mi hijo le está costando mucho trabajo, yo puedo hablar con el maestro de mi hijo y decirle, ¿sabe qué? Podemos hacer otra cosa, o puedo hacer un juego en lugar de hacer una tarea por escrito. Si a lo mejor a mi hijo le pusieron una de las asignaturas que se incluye es escribir un ensayo, pero en mi caso particular, para mi pequeña le cuesta mucho trabajo ponerse a escribir porque aún está aprendiendo. Pero lo que decidimos con la maestra es hacer dibujos. Y cuando ella está haciendo el dibujo, hay una secuencia de lo que está pasando y me está explicando. Esa es una manera con la que podemos hablar con los maestros en maneras de hacer esas modificaciones, igualmente para ver lo que funciona mejor en nuestra casa. Incluyan las pláticas en español. Ahorita es el mejor momento de practicar su idioma en casa, lo recomendamos. O sea, que hagan eso. Y también que a lo mejor hablen a distancia con los abuelos y les saben historias de sus países, de cuando eran niños,
Todo eso, aunque no parezca, son maneras de aprender y fomentar el aprendizaje en casa de manera natural. Mis últimos consejos es siempre tener mucha comunicación con los maestros. Ellos tienen que estar comunicándose con ustedes por lo menos una vez a la semana. Algunos lo hacen diario, algunos lo hacen 2 veces a la semana. Haga todo lo posible por tomar la llamada, por buscar la manera de hablar con ellos, de decirles, ¿sabes qué? No puedo ayudar a mi hija a hacer esto, o estamos confundidos en esta tarea. Esta es la labor de los maestros. Los maestros, los consejeros siguen trabajando y están disponibles a distancia. Por favor, este es el momento de alzar la voz. Y lo último también que vemos que recomendamos mucho es que algunos maestros están haciendo clases en línea. Se juntan a todos sus estudiantes, como lo que estamos haciendo ahorita, y se hablan los niños, se hablan con la maestra y conviven de manera virtual. Esto les ayuda mucho a la parte emocional de nuestros hijos porque extrañan a la escuela, extrañan a sus amigos, extrañan a los maestros. Si podemos, si tenemos el acceso a los materiales en línea y podemos dejar que nuestros hijos convivan de esa manera, yo se los recomiendo mucho para que les ayuden con sus hijos a resolver esta situación de aislamiento social. Gracias. Fátima, muchas gracias. También quiero felicitar al Distrito Escolar porque tienen mucha información en español, así que le agradezco por esa información bilingüe, tanto en videos como información en su página web. Eso es muy importante y les agradezco mucho. Y también me ha gustado mucho porque mi niño también está tomando estos cursos en línea y las maestras a cada rato están, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Entonces, estamos muy agradecidos todos con las maestras y con el sistema escolar aquí. Entonces, te agradezco mucho. Ahora también en este momento hay muchas personas, estamos pasando por un momento muy, muy estresante, las personas están preocupadas, han perdido quizás su empleo, ha disminuido sus ingresos, estamos obviamente preocupados, así que quiero estar algunos consejos de bienestar que le pueda brindar a la comunidad en este momento. Claro, gracias, buena tarde por invitarme y gracias por haber tomado en cuenta. Quiero, pues, claro, expresar mi apoyo a todas las personas y a todos los que nos están escuchando, saber que todos estamos en el mismo bote, como dicen, y que todos estamos pasando este momento difícil, algo nuevo para muchos de nosotros, más bien yo creo para todos. Nadie de nosotros, de los que estamos vivos en esta generación, hemos pasado por algo así anteriormente. Y creo que es una oportunidad para nosotros para aprender. Como nos decía Fátima, los maestros están aprendiendo una manera nueva de estar en contacto con sus niños, los niños con sus padres, con sus maestros. Y todos tenemos algo nuevo que estamos aprendiendo, pero esto nos causa estrés, nos causa inestabilidad emocional y todo el otro, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es que nos demos cuenta es que estamos aprendiendo algo nuevo. Nuestras vidas no podemos decir que vamos a regresar a lo mismo que estábamos haciendo hace 2 meses. ¿Por qué? Porque nuestra vida va a dar un cambio y yo creo que todos tendríamos que estarnos preparando para ese cambio. ¿Cómo vamos a ver la educación ahora? ¿Cómo vamos a ver la cuestión de la vida diaria, de trabajo? ¿Cuántas personas a lo mejor van a darse cuenta en su trabajo que este trabajo se puede hacer desde casa y que no necesariamente va a tener que venir todos los días a la oficina ya? Y cosas así. Entonces, estamos aprendiendo algo nuevo y creo que nos da la oportunidad para aprovecharlo. Ahorita no hay tiempo, aunque es válido, ¿verdad? Pero no hay tiempo para que nos lo invirtamos en deprimirnos o en estar solos. Al contrario, es el tiempo para estar con los que estamos ahí en la casa, a jugar con los niños, a cocinar juntos y hacer cosas nuevas que quizás por cuestiones del trabajo y nuestras vidas rutinarias habíamos olvidado o no teníamos tiempo. Es una gran oportunidad, yo pienso, que la vida nos está presentando y pues sobre todo estar atentos a las autoridades civiles que nos están dando recomendaciones y que en algunos casos también pues, nos están dando que tenemos que seguir algunas directrices y que tenemos que seguir algunos lineamientos para todos, no solamente para estar seguro yo, sino también para que los demás estén seguros también. Y yo creo que hay a veces personas que piensan, esto no es importante y todo. Pues no será importante para ti, pero a lo mejor para la otra persona sí es importante y tenemos que respetar también eso.
Y pues yo creo que cualquier cosa en la que podamos ayudar, no solamente en cuestiones espirituales, sino también en cuestiones si alguien necesita comida o necesita alguna ayuda de cualquier otra cosa, la parroquia estamos ofreciendo ayuda. Si alguien necesita ayuda, no sé, con comida, con renta, con pago de algún recibo, si podemos ayudar, ahí lo haremos, y no importa qué religión seas o lo que profesas ni nada de esto, lo hacemos por el bien de las personas, no para acaparar gente, ni mucho menos. No, eso para nada, no va con nosotros. Y yo creo que todos tendríamos, y yo estoy muy agradecido con la comunidad porque muchos de ellos han respondido con un corazón inmenso, y gracias a esas personas con ese gran corazón hemos podido ayudar a otras familias que quizás no tenían mucho de lo necesario. Así que muchas gracias, y pues cualquier cosa, ahí estamos en la parroquia. Hay un número de emergencia que tenemos por si necesitan ayuda, es 443-4364, y ese teléfono lo contesto yo personalmente, y pueden textear también a ese número por si necesitan cualquier clase de ayuda. Gracias, Padre Jorge, por esas palabras positivas que nos han motivado a todos, sin importar de qué religión somos. Sin duda esas palabras fueron muy importantes para nosotros escuchar, que obviamente ver el lado positivo de todo lo que está sucediendo en este momento. Como bien mencionaba el Padre Jorge, hay que disfrutar un poco más a nuestra familia, aunque yo sé que hay escasez en otras cosas, pero la familia está ahí, hay que disfrutarla en este momento y siempre pensar positivo, ¿verdad? Para de esa manera no caer en alguna depresión. Entonces, ahora, gracias Padre Jorge de nuevo. Quiero ahora enlazarme con Cintia Esparza, quien trabaja para la ciudad de Reno. Ella nos va a dar información sobre cómo podemos continuar con este diálogo, dónde podemos buscar información que sea correcta, porque eso es lo más importante en este momento, obtener información correcta y veraz, y buscarla en lugares, en sitios donde sabemos que son expertos que nos están dando esa información. Así que, Cintia, adelante, dinos qué recursos, a dónde podemos acudir para más información. Sí, gracias, Ivette. Estamos viviendo en un tiempo donde las noticias y la nueva información está cambiando diariamente. Y lo más importante es asegurarse que la información que usted le relaciona a su familia sea correcta y sea verificada. Y como una región, a la ciudad de Reno, la ciudad de Sparks y Washoe County, hemos establecido un centro de información. Y la información está disponible en covid19washoe.com. Lo voy a repetir, es covid19washoe.com. Y la razón por que menciono este sitio es porque cada día tenemos actualizaciones sobre las personas que son infectadas, cuántos se han recuperado, pero también recursos para la comunidad, si los parques están abiertos, si hay otros recursos que podemos compartir, ahí es un lugar central donde pueden encontrar información. También quiero mencionar que tenemos una página en Facebook con la ciudad de Reno, que es City of Reno en español. Y en este sitio diariamente tenemos varios updates, más recursos, información útil. Si en la oficina del gobernador ha presentado nueva información, también la ponemos en esa página. Y está en un teléfono celular, lo puede acceder. Y también recomendamos que comparta esa página con su familia, con sus hijos, etc. Otra cosa que me gustaría mencionar es que hay un sitio en línea que es ayudanevada.com. Y en este sitio tenemos varios recursos para el norte de Nevada. Es un sitio donde tienen información sobre el Food Bank, sobre si ocupa una extensión para pagar su bill de luz, etc. Y este es ayudanevada.com. Y ve como yo sé que tú vives en este mundo, la información es digital, no es tan tradicional como era hace 10 años. Entonces, lo que yo también pido es si tiene una persona mayor en su familia que a lo mejor no sabe usar el teléfono o no sabe dónde encontrar la información, por favor, ayúdenos. Y también en Reno hay dos
plataformas nuevas que han estabilizado y tienen más contenido, y es Latinos de Nevada y Reno Andía, que están en Facebook. Y también todas las estaciones de radio han sido muy ayudantes durante este proceso para asegurar que todos estén informados. Aquí, discúlpese, no nos podían escuchar, estábamos teniendo problemas aquí con el audio, pero estamos de regreso. Cintia, te estaba agradeciendo básicamente por la información que nos acabas de brindar. Es importante saber que tenemos esa información básicamente en nuestras manos, ¿no? Todos tenemos un celular móvil, entonces la información está ahí. Hay que asegurar que son fuentes que podemos confiar. Queremos ahora en este momento compartir un video que estamos compartiendo en la página esa de covid19washo.com para los pasos a seguir si es que usted se necesita realizar la prueba de COVID-19. Esto es muy fácil, así que vamos con ese video. También, si no tiene ningún síntoma, pero es una persona que ha estado en contacto con alguien que ha sido identificado como positivo, entonces llama a este teléfono, se le hace una evaluación y ahí se determina si es necesario hacer una cita. Una vez que le dan la cita, viene a la hora que le digan, se espera al final del estacionamiento, y ahí hay un carrito de golf que lo va a acompañar hasta la estación donde le va a tocar que le hagan la prueba. No se baja de su carro para nada. La enfermera que le va a aplicar el examen se acerca a la ventanilla, verifica que es la persona que tiene la cita con una identificación, puede ser cualquier identificación, puede ser el permiso que tiene para manejar del estado de Nevada, puede ser la matrícula consular, puede ser un pasaporte, y también tiene que firmar para dar su consentimiento para hacer la prueba. Una vez que haces uno la nariz se introduce el cotonete, va a molestar, tal vez se va a sentir un poco de molestia. Y luego le dicen, ok, le vamos a llamar en un periodo de tal vez de 48 a 72 horas para darle el resultado. Mientras tanto, por favor, manténgase en aislamiento como precaución. Así es que ya saben, si ustedes están teniendo algún síntoma del COVID-19, por favor llamen al número 775-328-2427 para que se les realice una evaluación en español 24 horas, 7 días a la semana. Como miró en el video, es fácil, muy fácil esta prueba, y se están realizando precisamente aquí en el condado Washoe, lo que es en el Reno Sparks Livestock Center. Ahora quiero pasar con el concejal para ya terminar esta intervención. Le agradezco mucho, concejal. Sé que hemos tocado muchos puntos importantes el día de hoy, de importancia para la comunidad latina. ¿Hay algunas palabras que quieras compartir para finalizar esto? Sí, gracias, Ivette. No les puede agradar lo suficiente a todos los que han participado hoy por su tiempo. Gracias a todos. Es un momento difícil para todos. No estamos seguros de cuándo vamos a volver a la normalidad, pero sí estoy seguro que la fuerza de nuestra comunidad nos ayudará durante el proceso. Estamos juntos en esto.
y su gobierno local está trabajando mucho para vencernos en la dirección correcta. Y por favor, comunidad, estamos a escuchar que son modelos, ¿verdad? Your models para su familia, para su comunidad, para sus niños, para todos. Por favor, pónganse la máscara, por favor, hacen la social distancing, todo lo que se puede. Ya sabemos que los exámenes, los tests, ahí por favor, llaman para agarrar unos tests, pero si no, lo pueden hacer en su misma casa de cuidar nuestra comunidad. Así es, muchas gracias, Oscar. Gracias, Oscar, te agradezco mucho. Le agradezco a todos los que participaron el día de hoy en esta primera reunión virtual. Vamos a continuar teniendo estas reuniones. Muchas gracias a todos.